Bueno, yo soy Roberto Quinteros, nací en Zavalla, un día de marzo de 1942. Mi madre me tuvo, como era en aquella época, en la casa de lo que eran mis abuelos. Esa casa, un poco reformada, hoy existe, es una esquina frente a la plaza de Zavalla. Mi madre ama de casa, hija de italianos, mi padre ferroviario, y eso es lo que nos llevó a empezar a recorrer muy temprano algunos lugares que obviamente no sospechaba siendo así tan pequeñito. Y esa infancia me llevó a Leones, por ejemplo, provincia de Córdoba. Ahí el jardín que sería ahora, nada más que en aquel momento era tan poco que hacíamos en la iglesia. Y bueno, y de ahí pasamos, tuvimos casi un año y medio, 2 años, pasamos a La Banda, la segunda ciudad de Santiago del Estero. Ahí sí estuvimos también. Y en 1949 llegamos a Casilda. ¿Y dónde fuimos a parar? Al barrio Alberdi. Vivíamos en calle Pecio, al 2400, me acuerdo, alquilado. Y papá trabajaba en lo que es control trenes. Para que alguno que no conoce, el control trenes es el edificio que se encuentra instalado en Boulevard 25 de Mayo y Boulevard Villada. Perdón, en 25 de Mayo y Boulevard Villada. Es un estilo inglés, les puedo asegurar que era un edificio maravilloso, hermosísimo, hermosísimo. Ahí trabajaba papá en que era la planificación y el control de todo lo que era el ferrocarril Mitre en aquel entonces. Los 2 primeros años del primario lo hice en la escuela 60-63, del cual tengo unos recuerdos maravillosos. Y aquí a lo mejor los puede sorprender a algunos, que nos enseñaron a hacer la huerta. Por lo tanto, ahí aprendí lo que después me sirvió toda la vida, a usar la pala, el rastrillo, la azada y hacer la quinta, aprovechar de los bienes que nos daba la naturaleza. Y seguramente algunos se recordarán de la 60-63 que tenía los árboles de mora, por lo cual las madres se quejaban porque nuestros guardapolvos quedaban recontra impregnados de esa fruta maravillosa. Pero fueron esos 2 años en la 60-63 que lo tengo como recuerdo. Quiero volver algún día para reencontrarme con la escuela y sus aulas. Espero hacerlo. De ahí pasé a la escuela normal, ya cambiamos de domicilio, me fui a vivir al 25 de Mayo, casi enfrente de lo que hoy es la plazoleta Islas Malvinas. Y por lo tanto ya me fui a la escuela normal, o sea que en la escuela normal hice hasta 6º grado el primario. Y acá, Federico, la primera acotación, que estoy muy orgulloso porque creo que fue el gran alegrón para mi familia. Y hay mucha gente que todavía se acuerda, después de muchos años. Yo encontré en calle Buenos Aires y Moreno un portafolio con mucho dinero. Y automáticamente, que estaba con un compañero mío que se sentaba en el banco conmigo en la primaria, estaba justamente ahí en la esquina de él, en la casa de él, y le digo: Jorge, me parece que se cayó algo allá. Fui a buscarlo, cuando vine, digo: mira, es un portafolio, lo vamos a devolver. Con la misma bicicleta que había llegado ahí, fui hasta la jefatura de policía y entregué el dinero, Federico. Simplemente te digo que la escuela normal, no sé si se acordará, pero un día decretaron el Día de la Honradez. Y en un acto, en el salón de actos, frente a toda la escuela, el secretario de Educación de la provincia me trajo un libro publicado que me entregaron. Y ese día quedó impactado como el Día de la Honradez. Mi maestra en ese momento, Elda Berral de Palén, se acordó toda su vida
y la escuela que iba me mandaba los mensajes recordando de ese hecho. Pero lo más importante es que el impacto que fue no solamente de la jefatura, las notas a mis padres, llegaron de todo Santa Fe, de las escuelas de todo Santa Fe. Tengo todo eso archivado, de todos los mensajes que me llegaron, por supuesto de amistades, amigas y parientes, ni que hablar. Fue para mí una cosa tremenda. Eso ya me empezó a grabar muy fuerte. Inicio el secundario en el normal. Hice los 3 primeros años en el normal y por causas que alguna vez extraemos, que era un poco la forma de disciplina de las medidas colectivas que se daban ahí, yo no estuve de acuerdo y pensé que ese no estar de acuerdo me sentía mal, pese a haber sido un excelente alumno. Pasé al Colegio Nacional. O sea que el Colegio Nacional hice el 4º y el 5º año hasta la promoción de 1959. Tuve la generosidad en ese momento de los directivos de darme el pabellón patrio para custodia, o sea que fui el abanderado de esa promoción, con lo cual era el otro orgullo que sentía, y cada vez me sentía más aferrado a algo que llevo siempre prendido, que es el ser nacional. Bueno, que elegir la carrera. Y no elegí la más fácil. Mi padre obviamente quería que estudiara ingeniería ferroviaria. Pero le digo, papá, esto es en Buenos Aires, estamos lejos. Digo, tiene que ser, me gusta, estaría orientado para lo que vos quieras. Y entonces me decidí por ingeniería química. Y fui a estudiar a Santa Fe. En Santa Fe, para ayudarle a mis viejos, que, repito, ama de casa, mi viejo ferroviario, hacía turnos. Pude tener algunas horas preparando alumnos, así en los primeros años. Pero es aquí que la suerte tampoco me acompañaba y siempre me puso algún desafío. En el sorteo del servicio militar me toca Marina. Me acordaré siempre porque siempre fue un motivo de cargada. Me tocó el 998. Decían los chicos 2 números más y era astronauta. Dentro del dolor, yo sabía que, y esto lo que mucha gente no entiende, Marina era 2 años que me toman en la mitad de la carrera de ingeniería. Ya habíamos perdido medio año por disturbios en la facultad, o sea que eso sí, fue un dolor inmenso. No te da una idea de lo que fue para mí ese cimbronazo. Fuimos con 2 chicos más de Casilda y fuimos en primer lugar nos tocó Infantería de Marina en Río Santiago, cerquita de La Plata. Y después, al poco tiempo, pasamos a la Fuerza Aeronaval número 3, instalada en Ezeiza. Está en los galpones de Ezeiza. Y acá aparece Federico. Digo, ¿qué hacer 2 años? Cuando pasó el primer año lloré tanto como dicen que los hombres no lloran. Yo creo que nos hace falta llorar. El primer año cuando vi que se iba gente y yo tenía que seguir un año más y mi carrera que estaba colgada, digo, ¿qué haré? Digo, con todo este sacrificio de mis padres, ¿qué será de mi vida? No sé, ¿qué tengo que hacer? Y bueno, me puse a trabajar, le pedí a mis superiores, que yo había visto ahí en Ezeiza, o sea, casi en las afueras de la ciudad de Buenos Aires. Había por lo menos arriba de 30 chicos que realmente la educación que tenían desde el punto de vista del manejo educativo era pobrísimo. Entonces le ofrecí a si podíamos conectarnos con una escuela de la zona, en la población más cerquita es Esteban Echeverría, dependiente de Lomas de Zamora, y pudimos conseguir 2 maestros maravillosos de la escuela Euskalechea, una escuela vasca,
Y todos los días, después que terminaba, digamos, la sección militar, a las 4 de la tarde, con un micrito, me llevaba a los 30 chicos, no sé si eran 28 o 30, pero digamos, sobre ese número, le iba. A la vuelta, yo le hacía hacer los deberes. Y cada 15 días que yo venía a Casilda, el que quedaba en el medio, el fin de semana, lo aprovechaba para capacitarlos, para ir instruir. Esta escuela, al cabo de estos prácticamente 2 años que tuvimos con estos chicos, pudimos sacarlo al final de año sabiendo escribir, sabiendo leer y haciendo los números en matemáticas. Eso fue una alegría tremenda. ¿Esa alegría en qué se tradujo? Que me fui de la unidad, de la base donde yo estaba instalado, la Fuerza Aeronaval 1-3, el mejor conscripto. Me dieron la medalla que se llamaba Premio Pro Patria. Con esos premios Pro Patria de toda la Armada Argentina, de todo el país, se concursaba quién era el mejor. Y el que está contigo salió el mejor de toda la Armada de esta generación de conscriptos, de la generación de 1942. O sea que ese título es Premio Reservista Naval. Y eso fue para mí porque mis padres fueron invitados a Buenos Aires con unas cartas maravillosas y fuimos a una cosa emblemática que es era la Escuela de Mecánica de la Armada, por el constituyente, y ahí televisión y demás hierbas, bueno, eso fue otro desencadenante. Porque realmente y fue una cosa como que me alentó. Terminado esto, al cabo de 2 años, la gente preguntará, ¿2 años? Y sí, fueron 23 meses y 11 días. Cuando volví dije, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y esa fuerza que uno tiene que tener, que tiene que sacarla de donde a lo mejor nunca la puso a prueba, y que hay que ponerla a prueba, esa fuerza, dije, yo tengo que seguir. La suerte en este mundo que siempre hay, encontrás a un amigo, encontrás a un ser que se parece y te quiere tender la mano. Encontré un compañero que estudiaba en la Facultad de Reconquista, hoy me debe estar escuchando desde el cielo, de origen suizo, muchacho extraordinario. Él estaba casado y estaba estudiando y viajaba todas las semanas hacia Reconquista. Por lo tanto, él tenía la obligación de recibirse sí o sí, y eso me empujó, pero de una manera tan grande que yo, Federico, nunca metí tanta materia en el periodo que vine después de con el empuje que me dio este muchacho. O sea que pude recibirme, estuvimos trabajando mucho, por eso mucho ayudó este tipo de cosas que hicimos en el bachillerato, esto de participar, de tener los grupos. Y en la ciudad de Santa Fe, donde yo estudié ingeniería química, estaba lo que era el COBEI, que era la movilización que hacían unos estudiantes de viaje a Europa. Se hacía toda una rifa, que era una cosa enorme en Santa Fe, de mucho prestigio, había que hacer un trabajo descomunal. O sea que nosotros ya prácticamente en el último año de la facultad trabajar sobre esto, que era hacer una rifa de este calibre, para que la gente tenga una idea. Los premios eran casas, departamentos, autos. Es más, yo me acuerdo que vinimos a comprar unos autos Renault acá a Casilda, porque teníamos 2 rifas. Bueno, una cosa descomunal preparada y hecha por el grupo nuestro, sin ninguna participación de nadie, nada más que de nosotros. Esto nos llevó a recorrer Europa por un tiempo. Esto también me abrió los ojos por mucho, incluso visitando algunos países socialistas, y me traje otra percepción. Entonces, bueno, ya a esta altura habría que trabajar. Me contacta un amigo de acá de Casilda, ingeniero químico, que estaba en YPF, y me dice, Roberto, ¿te animás a venir a ser evaluado a Mendoza, a la refinería de Luján de Cuyo? Digo, sí, como no, Carlos, perfecto. Allá fui a Mendoza
Y esto a veces es el consejo que le tiene que hacer la universidad, la facultad te da toda una experiencia cuasi teórica. Y yo me acuerdo siempre de que este administrador que me estaba evaluando, lo primero que me preguntó, digamos, si no fue la primera, fue la segunda pregunta, me dice: ingeniero, ¿qué haría usted si le entra el personal en huelga? Te imaginas, pichón, qué podía. Y ahí donde decir, bueno, te pusieron en el desafío, te pusieron el ladrillo adelante, ¿cómo lo salvás? Creo que lo salvé bien, estuvo muy conforme y después pudimos seguir hablando. Y bueno, ahí me dice: ¿y dónde prefiere ir? Dice: tiene dos lugares en este momento, porque los proyectos más grandes del YPF se están dando acá en Mendoza y en La Plata, en la refinería de La Plata, que está ubicada en Ensenada. Le digo: no, mire, si no por nada me gustaría. Y ahí desemboqué en La Plata. La refinería de La Plata, la refinería obviamente más grande, y se hicieron los proyectos más grandes que tuvo el país en su momento con YPF, realmente increíble. Y ahí me aparecen otras experiencias también importantes. Porque la dirección de YPF le da cabida a los ingenieros y los pone, que es lo primero que hacen, les pone el mameluco, no lo sienten en una oficina. Y aprendimos el trabajo de la gente. Primera concepción. Te imaginarás, nosotros que veníamos de estar sentados, de estudiar del examen, es decir, el mameluco, hacer los turnos, o sea, pasarte la noche, la madrugada ahí, volver, tenés que hacer, que sábado, domingo, que Navidad, que no Navidad, que fiesta, te empezás a adaptar. ¿Para qué nos preparábamos? Para poner en marcha las inversiones más grandes que estaba haciendo YPF. Y seguramente, mucha gente no entenderá, pero todo este mundo que es del gasoil, de la nafta, del queroseno, de los aerojets y una serie de cosas, de todos estos combustibles, salen de las refinerías de petróleo. Y nos toca, después de 1 año y medio que nos estuvieron capacitando y haciendo esto, tener que poner el primer proyecto importante de La Plata, que es una unidad que es la que procesa el petróleo de entrada. O sea, era una planta que procesaba 500.000 litros por hora de petróleo. De eso, te imaginas, sacás un 20% de naftas y un 25% de gasoil, más otros productos. En total, unos 23 productos. Ese proyecto, que era enorme, para nosotros las máquinas eran enormes, era todo grande, todo. Si nosotros lo único que habíamos visto en las pizarras, los dibujitos de una torre de destilación, una bombita, un cable, un caño, una brida, y todo eso lo veíamos en esa dimensión, era realmente. Y ahí entonces el tema. Y otra parte importante, el riesgo. ¿Cómo me dice el riesgo cuando respirás riesgo? ¿Cómo haces para dominarte? Vos sos profesional, serás todo lo que sea, pero tenés gente a tu lado, gente que vas a manejar, gente que le vas a dejar una posta, gente que vas a recibir de esa gente. Bueno, fue todo un trabajo de equipo recontra súper necesario. Y pusimos en marcha esa planta que sigue funcionando hasta el día de hoy. En el camino aparece que el país necesitaba lubricantes. En ese momento, hegemónico YPF tenía muy poquitita participación y sí mucho la ESO en aquel momento y la Shell. Entonces se hace el gran proyecto, pero ahora con participación de los científicos de YPF, que estaban ubicados en una localidad intermedia entre Buenos Aires y La Plata, que es Florencio Varela. A la gente que le gusta, que es deportiva, es el paraíso de defensa y justicia. Bueno, en Florencio Varela había un laboratorio de ciencia y tecnología, realmente espectacular. Después vamos a ver cómo terminó eso, pero era una cosa que tenía YPF, donde abarcaba desde la extracción del petróleo hasta el último producto. Y tenías ahí una gama de gente realmente de un nivel espectacular.
Con eso entonces ese proyecto se empieza a poner lubricantes, que era para producir 200 millones de litros al año de aceite lubricante. Proyecto que lleva 5 plantas con la tecnología que pueda querer y creer un ingeniero químico. Era un volumen maravilloso. Yo, el que pueda ir a La Plata y puede ir a visitarlo, que vea lo que es ese complejo de lubricantes. Y tal es así que, mirá, ahora me estoy acordando con mucha nostalgia, el domingo se reunieron todos los técnicos y profesionales que quedamos. Yo no pude ir, pero se reunieron ahí en Ensenada y cerquita de la refinería de petróleo, todos aquellos que estuvieron en la puesta en marcha de este complejo de lubricantes. Y hablar con ellos por teléfono realmente me dio una emoción maravillosa, porque sabíamos todos que nos habíamos puesto la camiseta azul y blanca para entregarle al país algo que nos parecía, y con ese fervor. Teníamos, por supuesto, alemanes, franceses, ingleses que venían, que eran los que tenían la parte contractual para la cual nosotros teníamos que responder. Así que pusimos eso en marcha y bueno, y contento de todo esto, maravilla, aparece Malvinas. ¿Y qué hacer? Y esto tampoco lo conoce mucha gente, Federico, y te agradezco mucho. Nadie, quizás alguna vez contaremos un poco la historia del otro lado, no del frente. Pero si alguien se pone a pensar cómo se abastecían los buques, las aeronaves, el transporte para llevar los combustibles hacia esos lugares, hacia la Patagonia, para llevar todo, ¿de dónde salía? ¿Cómo hacíamos si todavía teníamos que incluso abastecer el país? ¿Cómo funcionaba? Pues bueno, la que tuvo que hacer eso fue la destilería de La Plata. Luján de Cuyo se encargaba del resto del país, y de alguna manera para que todo esto no... Eso fue realmente porque hubo una transformación. Vivíamos pendiente en La Plata y la gente de La Plata se debe acordar. Nosotros, a las 7 de la tarde los autos tenían que ir con las luces bajas. Nosotros en la refinería tuvimos que tapar todas las bocas de los hornos, que no se viera la llama. Las piletas donde decanta el producto que provoca reflejo con la luna, hubo que taparlas porque eran en aquella época, mira, estoy hablando, posibilidades de contagio. Y esto es lo que mucha gente no sabe, fue la amenaza firme de bombardear la refinería, que entró dentro del capítulo de, no sé si de negociación, no lo sé, pero muchas cosas conocimos los del IPF que veíamos que desde el punto de vista conceptual era una locura. Desde el punto de vista, cómo al no tener toda la energía comandándola y tener toda la capacidad, ¿cómo te pueden sacar? ¿Por qué? Porque en ese momento nos dimos cuenta la dependencia que teníamos del extranjero con una serie de insumos que empezaron o de Estados Unidos o de países aliados, con Inglaterra. Esa falta de insumos provocaba en las refinerías una serie de problemas que impedía la fabricación de esto. Y eso se iba dando y veíamos que esto se prolongaba. Esa era la otra concepción que tiene. Te das cuenta que había algo que estaba detrás de lo que estos valientes estaban haciendo allá y que nosotros, lo nuestro era trabajar 48, 72 horas, no teníamos ningún horario, era todo un mundo. Eso también me marcó muchísimo. Bueno, pasó este periodo y después pusimos en marcha otra cosa que necesitaba el país, que dice, bueno, los detergentes, sí, hubo necesidad de poner y pusimos una petroquímica dentro de la refinería y hicimos la materia prima, unidades súper modernas para hacer la materia base para hacer detergentes, que estaba monopolizada y se importaba en todo el país. Vamos notando cómo YPF respondía a las necesidades con tecnología y producción y tecnología, con su gente. Bueno, fueron pasando así
Se fueron unidades que fueron creciendo, unidades de fabricación de parafina, fabricaciones de asfalto, lo que la gente, lo común, esto que tenemos en material para los techos, esas capas que tenemos de aluminio que lleva asfalto adentro, eso se hizo todo con el ingenio, con la gente de YPF en ese momento. Ese paso por YPF para mí fue maravilloso, llegué a tener cargos importantes, ahí mismo en la refinería, fui jefe de la planta que habíamos puesto de lubricantes, llegué a ser segundo jefe de producción, y después viene el mayor proyecto, el enorme proyecto que se hizo, y el último gran proyecto que se hizo en el país desde el punto de vista de la refinación del petróleo, que son los proyectos que se llaman de mayor conversión. Mayor conversión es decir, aprovechar más el petróleo en hacer productos. ¿Y por qué lo pensamos en aquel momento? Porque estábamos viendo que nosotros éramos un país agrícola por excelencia y obviamente necesitábamos el combustible. ¿Cuál era? El gasoil. Entonces estas plantas lo que hacen, convierten en más gasoil, por supuesto que más nafta y demás. Un proyecto enorme, hubo que modificar toda la refinería, lo que es el vapor, energía eléctrica, un proyecto monstruoso, toda la parte de residuos, de la contención. La Plata está muy cerquita de la boca del Río de la Plata, así que todo eso fue un proyecto maravilloso. ¿Y esto de cuánto hace? Por eso lo traigo a colación a propósito de los 40 años que hablamos la otra vez de la democracia. Este proyecto fue inaugurado en la época del doctor Alfonsín. El doctor Alfonsín no fue. Cosas de la política. En ese momento que tenía el proyecto más grande del país, de gran impacto, fue invitado a una fábrica de harina de pescado en Mar del Plata. Obviamente dolió muchísimo, pero bueno, así es la historia como se cuenta y así es lo que los vivenciamos. Pero nosotros estábamos entregados a este proyecto y que tenía que salir, y obviamente que salió. Yo fui en ese momento jefe de la puesta en marcha de todas esas unidades, jefe de la puesta en marcha y capacitación, distribución y poner a producir a esas. En el camino se produce, me llaman porque había inconvenientes con la refinería que tenía YPF en Salta, precisamente en Campo Durán. Hubo problemas con su gerente, su administrador se llamaba en ese momento, y me pidió el gerente en ese momento que fuera por un año a arreglar esa situación, para que la gente pueda entrar y ver. La refinería de Campo Durán está exactamente casi a 15 kilómetros de la frontera con Bolivia. Nosotros con mi familia teníamos la residencia en Aguaray. Aguaray es un pueblo que ahora tendrá, hoy debe tener 1.500, 2.000 habitantes, metido en el medio de la selva. Ahí llega, o sale, o como quiero interpretar, la ruta 34. La ruta 34 que viene, que es la que llega hasta Rosario. Entonces esa era la vía de comunicación que teníamos. Entonces yo paso a ser gerente de la refinería y no me quedo un año, me quedo 6 años. Y ahí fue la época con mayor intensidad de mi vida. Ahí mi hija de 3 años me dio la alegría porque coparticipaba con todo. Ahí no era el administrador o el gerente. Ahí tuve la suerte también de poder compartir con gente maravillosa. Por eso pude llevar donde había necesidades por doquier en el norte. Yo alguna vez me gustaría llevar gente para allá para que vean. Yo pude llevar, no teníamos pediatra, no teníamos bioquímico. Los partos se hacían en Tartagal, o sea que en el camino era de tierra. A veces los partos quedaban a mitad camino. No teníamos pediatras, como te decía, no teníamos oftalmólogo. Fue una lucha titánica con el jefe del hospital de ahí de Aguaray para poder tener todo ese ensamble de las necesidades que tenía la gente, no solamente de la gente del YPF, sino la gente del pueblo. No teníamos que comprar, pues sí pude poner una proveeduría para poder hacerlo.
Pusimos la primera cancha de pádel para que se entretuvieran los chicos. Habilitamos un cine que estaba en desuso, lo habilitamos. Y algo extraordinario. Cuando yo llego, Federico, a Huaray, no se veía la televisión argentina, se veía la televisión boliviana. Pudimos construir una antena y pudimos tomar en aquel momento Canal 7. Así que fue la primera versión que tuvimos ahí de la versión nacional de lo que teníamos. Si no, venía todo de la parte de Bolivia. Pude crear escuelas técnicas. ¿Quién eran mis profesores? Eran mis operarios calificados que me enseñaban electricidad, instrumento, cañería, soldadura, y pude instruir a todo este personal. Y omití decirte que esa zona es la de mayor densidad de aborígenes. Ahí prevalecen prácticamente toda una serie de ramas guaraníticas, que específicamente en esa zona están los chané. Yo era justamente padrino de dos escuelas chané. Una, la escuela de frontera número 1, que estaba muy cerca de la refinería, y la otra que estaba muy cerca del pueblito de Aguaray. Y yo creo que es la segunda vez que lloré intensamente como hombre con los actos, de ver esos actos de las escuelas. Y la tercera vez, los actos de los 25 de mayo y 9 de julio en la plaza de Aguaray, con cómo se vivía, y de eso tengo todo imágenes y toda una serie de cosas que me llenó profundamente. ¿Qué hicimos ahí en Campo Durán? Campo Durán, en 6 años, se hizo una de las mayores inversiones también de YPF. ¿Qué hicimos? Pusimos en marcha lo que ahora a nosotros nos llega como gas licuado. El gas licuado, obviamente, es una relación de propano y butano que se saca del gas natural. Eso necesita plantas que trabajan a elevadas presiones y bajísimas temperaturas. Nosotros trabajamos alrededor de entre 90 y 100 grados bajo cero para provocar de que ese gas, que es gas, transformándolo en líquido hasta que llegue a tu domicilio, donde vos lo convertís de nuevo en gas para usar. Todo eso. Y teníamos, ¿cómo lo traíamos hasta acá? Hay un caño que viene desde ese lugar, desde Campo Durán, son 1.400 kilómetros que pasan por Montecristo, Córdoba, y llegan hasta San Lorenzo, Santa Fe. Fíjense todo esto, y nosotros por ese mismo caño mandábamos productos para hoy exportar por el puerto de San Lorenzo vía productos que iban a Brasil. Desde Salta, 1.400 kilómetros de un ducto con todo este tipo de productos. Pero a su vez, esa refinería, el gran compromiso que tenía, que alimentaba todo, Jujuy, Salta, La Rioja, Catamarca, Santiago del Estero y parte de Córdoba. Entonces la responsabilidad que teníamos con esa refinería allá perdida y haber hecho las inversiones y hacerlo en el medio de la nada, teníamos los caminos, cuando yo recuerdo estábamos en plena montaje de las plantas, viene una empresa que iba a pintar la planta que venía desde La Plata, y no llegaba, y fue un día de tormenta, lluvia y qué sé yo. Bueno, Federico se fue al diablo, un puente atravesó el río, el agua, y ellos no lo vieron. Y se salvó un colectivo porque vio que las luces bajaron de ese que venía al frente. Nunca más encontramos a los chicos que venían ahí. Eso fue terrible, para nosotros fue un golpazo terrible, pero veíamos en qué condiciones, tan lejos, porque uno parece, bueno, a veces profesionalmente, bueno, tenés todo al alcance de tu mano, no hacerlo es un poco, pero allá había que hacer de la nada. La puesta en marcha de esas unidades, yo le decía siempre a los muchachos con mucho cariño, no teníamos rubios de ojos celestes, eran todos los muchachos de la zona, Salvador Maza, Mosconi, Aguaray, Tartagal, toda la gente de esa ahí que lo fuimos educando y armando. Y lo que pude conseguir, Federico, que el 10% de la gente
que necesitaba la constructora en ese momento, me los tomaran de ahí. Pero que específicamente quería que los tomaran a los aborígenes. Oh sorpresa, oh sorpresa. Muchos de ellos tenían un pulso para la soldadura y calculo que después se pasaron a ir a Neuquén, al sur, a trabajar, porque realmente maravilloso, una maravilla. Fue todo un descubrimiento. Entonces me sentí ahí como que te das cuenta cuánto valés por lo que sabés que estás produciendo. Y bueno, haber hecho una escuela, no daba más la escuela pública, pusimos una escuela privada para los padres que eran de ingeniero y que podían pagar para no estar ocupando ahí, pusimos al lado de la iglesia, vinimos con la iglesia que nos prestó un salón y demás hierba. Bueno, todo ese tipo de cosas de cooperación, de equipo, de formalidad, todo eso te va haciendo, pero también vas dejando. Es decir, hay una semilla que queda de alguna manera. Esa semilla hoy, después de tantos años, te das cuenta que aparece cuando aparece un mensaje, el que te llama por un celular, el que te dice, si yo voy a Salta sé que tengo un abrazo, tengo una mano. Y eso realmente a mí me dejó impactado también. Bueno, después llega la privatización. Perdón, ¿qué periodo es el que usted está ahí en Campo Durán? En Campo Durán estoy prácticamente hasta el 2001, sería 1997 en adelante. 96, perdón, de 96 en adelante. Hasta el que salgo de ahí de Campo Durán, se privatiza. Eso fue otra cosa que la gente a veces no conoce. Hoy estamos hablando, yo escucho que las familias que quedaron, cómo había que componer. Yo vivía en el mismo pueblo donde mucha gente podía quedar. Es decir, acá no hay que yo tuviera seguridad, no, nada. Sabía. Entonces, pudimos armar muchas cosas hablando, se armaron cooperativas, cosas que hoy siguen. Y pudimos conseguir el trabajo para la gente. Y bueno, esa privatización hizo que, bueno, yo por supuesto no estaba de acuerdo con YPF me echa, me indemniza, pero los que ganaron la licitación, que en ese momento era Pérez Compán, la compañía, como nosotros le habíamos dado toda la información, ya que venían, no quería, a costa de que me tomaran la gente, bueno, me llaman para trabajar con ellos. Así que estuve un tiempo trabajando con ellos, preparándolos, estuve en Salta Capital siendo el gerente de transporte terrestre, es decir, por los ductos y todas las plantas de almacenaje de combustibles. Después pasé a Tucumán, a hacer el mismo trabajo en la planta de almacenaje de Tucumán, una planta muy grande, en Tafí. Y bueno, estando ahí, la empresa me pone también en el brete. Dice, bueno, tenés dos opciones. O te vas a Bolivia o te vas a la calle. Claro. Siempre mi concepción fue de ser justo. Y evidentemente hay algunos que interpretan la justicia a su manera. No concebía de que la privatización pudiera ir más allá del ser humano. Para mí el ser humano es lo defendible, es la clave. Por eso mi concepto de la organización pasa que en cualquier empresa lo primero es la gente, el segundo es el aparato que te sirve para tu trabajo y después la producción. Para el empresario es exactamente al revés, primero la producción, la máquina, cuidado, y después vos. Este concepto, esta tríade, que para mí era de una forma, obviamente para esta gente. Y voy a ver qué pasa en Bolivia. En ese momento se privatizaba Bolivia también. Así que voy a Bolivia y bueno, vi el trabajo, había gente, unos profesionales que me recibieron muy bien, llevaba ideas nuevas, experiencia. Y bueno, me decidí, dejé a mi familia en Salta y me fui a Bolivia a trabajar y fui el gerente de logística.
¿Qué significaba ser el gerente de logística? Lo primero que hacíamos ahí es mover toda la producción que tenían las dos refinerías que tiene YPF boliviano, que tenía en su momento, hacer todo ese movimiento que no estaba bien diagramado, diseñado, hacerlo perfeccionado. ¿Y por qué todo esto? Claro, la gente no va a entender, bueno, pero mover todo eso, pero en Bolivia la connotación es diferente, Federico. Porque los productos que salen de una refinería, específicamente el queroseno, algo de gasoil y algo de nafta, ingresan en el circuito de la droga. Son parte de cómo se va elaborando la droga, son eso. Por lo tanto, te imaginas todos los escapes que había de producto, todas las transacciones. Entonces, superar todo eso que venía fue realmente. Es más, modificamos, ellos tienen una ley sobre ley antidroga, la 1008, y tuvimos que trabajar porque sospechábamos que a través de los gasoductos o de los poliductos se enviaba droga. Entonces hubo que hacer todo modificación de la ley de la cual participamos en congreso y demás hierbas, trayendo algunas ideas al respecto. Así que, bueno, movíamos los buques, hicimos las exportaciones a través de Chile, que teníamos que salir. Hay un ducto que se maneja, que pasa por la cordillera, que sale desde Cochabamba, Bolivia, y que llega prácticamente hasta la zona norte de Chile, y de ahí exportábamos el producto. También salíamos por el lado el este, y ahora vas a ver cómo todo suena con todo. Por el lado este exportábamos a través de barcazas que desembocaban en la hidrovía, tan mentada ahora. Teníamos la exportación que hacíamos de gasolina, que era para nosotros la nafta común de aquella época, a Paraguay. Y esas mismas barcazas traían gasoil para otros. O sea, en ese momento conocí todo lo que fue el ambiente, toda la necesidad que había. Y ahí conociendo, Federico, la gente para que se entere, y algunos a lo mejor se van a desayunar ahora, ahí en ese núcleo donde nosotros exportábamos por esa vía fluvial, está uno de los mayores yacimientos de hierro del mundo, que se llama El Mutum, que está del lado boliviano, prácticamente en la frontera con Brasil. Después de idas y venidas, hoy hay una empresa china que empieza ahora, seguramente en el primer trimestre de 2024, la producción para exportar. La única salida que tiene a través de la hidrovía. Por lo tanto, les voy a todos los que están mirando el tema hidrovía, vayan viendo que esta empresa china necesita sí o sí salir por ahí. Entonces, todo este marco que estamos haciendo, yo estuve ahí en Bolivia prácticamente hasta mi jubilación. Ya había pasado de Pérez Compán, se había asociado con Petrobras, y he pasado a trabajar con Petrobras. Prácticamente era el segundo de la empresa que se había conformado ahí en Bolivia. Y bueno, y los contactos y demás hierbas, y apenas me jubilé, me contactan de la universidad privada para que yo pueda dar una serie de cátedras en los masterados sobre una parte de lo que sería refinación de petróleo, de un cursillo de todo lo que es petróleo y gas. Estos posgrados, por ejemplo, en esos posgrados mandaban todas las empresas. Uno de mis alumnos fue el que después llegó a ser el presidente de YPF boliviano. Entonces, y mucha gente que hoy tiene cabida, independiente de todos los movimientos políticos, yo siempre hablo sobre todo del movimiento productivo, hoy están participando. Eso también para mí yo tenía que viajar, porque yo estaba viviendo en Salta, tenía que viajar a Bolivia y qué sé yo. Y después pude preparar cursos
de capacitación, con toda la experiencia que yo les decía que les traje de La Plata, cómo nos formó YPF en su momento, esa capacitación la pude formatear. ¿Para qué? Porque hay algo que no te dan normalmente. ¿Cómo hace un profesional la interfase entre el operario y el profesional? ¿Cómo entiende esa interfaz? Entre la orden que tiene que ver y lo que viene de la observación del operario. ¿Cómo tiene que estar preparado esto para que esto tenga una fluidez? Bueno, me animé y pude armar un curso a medida. Es decir, que las plantas que estaban, entre ellas planta de lubricantes ahí en Cochabamba, de YPF, ya nuevamente estatizado YPFB, la refinería me llaman y yo les voy a dar el curso a esta gente, a estos operarios, y así estuve prácticamente 2 años, e incluso preparando a la gente que iba digamos, esta gente que ya tenía una cierta experiencia iba a ser la integrante de los nuevos proyectos de inversión de Bolivia en plantas, por ejemplo en la planta de Uria. ¿Bien? Entonces sacaban de acá, los llevaban y había que armar esta gente. Y la otra experiencia extraordinaria también, que uno cuando se mete así, es por qué no tiene una experiencia el hombre de mantenimiento que mantiene esa planta. Es decir, el que tiene que hacer un mantenimiento, ¿sabe para qué sirve esta planta? ¿Sabe cuán importante es su tarea en la producción? Entonces, ¿cómo enseñarle a él? Bueno, he preparado los manuales para hacer talleres con esta gente. El de electricidad, el de instrumentos, el de cañería, o sea, todos aquellos que participaban para decirle cuál era su función y el impacto. No solamente si lo hacía bien, todos íbamos bien, pero ¿qué pasa si él fallaba? ¿Quién le daba origen? Entonces, noto una cosa, la importancia que siente uno cuando se siente capacitado y sabe que si te di la responsabilidad, yo digo siempre, la definición de responsabilidad es el que puede responder. Entonces, le das eso y realmente se sintieron, pero felices. Y yo, obviamente, mejor que mejor. Fue una experiencia notable, fue una experiencia maravillosa. Y bueno, eso me llevó a que, bueno, ya después me vine por acá, por Casilda, y dije, bueno, también yo creo que estoy en deuda con mi ciudad. Estoy en deuda con todo lo que le dio mi ciudad a mis padres. Voy a tratar de dar una mano en lo que yo con mi experiencia les pueda brindar. Así que me aboqué a muchas cosas que a veces no sé por qué no cuajan, por qué la razón no funciona, el raciocinio, independiente de todas las cosas. La razón como única cosa de poder empezar a empalmar algo, de asociar un equipo, de saber el porqué de las cosas. A mí me parece que esto, yo te veo a vos cuando hacemos hincapié a ver en la raíz, porque eso después te da, ya una vez que tenés la raíz, todo lo otro es cuidar el tronco y cuidar las ramas, pero esta es la clave, acá está la clave. Y esto me pareció que era interesante, por eso, qué sé yo, tengo casi 50 presentaciones en el Consejo Deliberante, tengo más de 20 presentaciones en el Ejecutivo Municipal, he participado de las audiencias públicas de agua, he hecho trabajo sobre agua para un tema tan vital y no tienen cabida. Y bueno, entonces ahora terminé unos trabajos sobre seguridad vial, 3 talleres, preparé, no sé si te acuerdas, una vez vine, preparé un taller sobre los accidentes domiciliarios, cómo se hace para prevenirlos, un trabajo enorme sobre lo que entra a mi hogar y lo que sale de mi hogar, cómo manejarlo, y estaba destinado para las amas de casa y una serie de cosas. Bueno, todo eso, digamos, es una experiencia que se hace a nivel de refinería, porque la seguridad en un complejo como es una refinería es vital, es la clave de todo esto. Entonces, yo respiro seguridad, miro seguridad, escucho seguridad, es decir, vivo permanentemente en eso. Y digo que esto hay que contagiarlo, pero para eso tenés que ir sabiendo el principio, la raíz. Y eso, bueno, me llevó, para no hacerte la más larga y que nadie se canse,
me llevó a hoy estar contigo y contarle esta verdad de que traté de ser siempre optimista. Y quizás ahora, mirándolo ya a esta altura de mi vida, estoy agradecido todas las piedras que se pusieron en el camino y que pude superar, porque tuve la fuerza y la voluntad de poder hacerlo, porque sabía que no era yo. En algún momento eran mis viejos, eran por ellos. Después fueron por mis amigos, mis compañeros de equipo, mi familia. Es decir, siempre hubo un motivo que me decía que yo tenía que salir adelante. Y eso quizás nos ayude a repensar las cosas, a repensarlo de que hay gente equivocada, sí, estaremos equivocados, yo me habré equivocado, sí, muchas veces, seguramente, pero he tratado de ser leal. Mira, yo digo siempre, no hay como mostrar las manos y que estén limpias, pero si están sucias, dan en las manos, siempre. Y ese es el consejo, y por eso he tenido artículos, he ido a congresos y me he manifestado siempre en aras de, cómo que se entiendan las cosas. Después, cada uno va haciendo en función de lo que los insumos que le van llegando, cómo puede armar las hojas, la rama, pero la raíz la tenés que tener y bien afianzada. Árbol que tiene la raíz firme no cae. Esa es mi vida.